Nuestro Señor volverá por su iglesia, una iglesia pura, sin mancha, una iglesia que le espera y que clama, vuelve Señor. Amén. Y esa es la percepción o la claridad que tienen aquellos que reconocen y saben que lo mejor está por venir, que entienden y comprenden de que hay cosas mejores que las terrenales, que reconocen que el único deleite que podemos tener es con nuestro Señor en plenitud. Y eso ocurrirá cuando el Señor vuelva o nos llame a su presencia. Oramos. Padre amado, te agradecemos el enorme privilegio que nos has dado esta mañana, Señor, de reunirnos para adorar tu nombre, Señor, para exaltarte a ti, Señor, para levantar nuestras voces, nuestros corazones, nuestra mente, nuestra vida en honor a ti, Señor. Gracias, Dios, por su fidelidad, Señor, por permitirnos, Señor, congregarnos, Señor, el día de hoy, Señor, no solo para adorarte y exaltarte, pero para estudiar tu palabra, Señor, en conjunto, para leerla, para apreciarla. Y te rogamos, Señor, que abras nuestro entendimiento, Señor. Queremos ser oidores, Señor, y queremos ser rápidos para poner en práctica tus mandamientos y tus preceptos, Señor. No queremos ser lentos para oír, no queremos ser oidores olvidadizos, Señor, sino que realmente, Señor, queremos ser convencidos por tu Espíritu, por tu palabra, Señor, de tus verdades, Señor, y caminar en rectitud de corazón debido a la iluminación por medio de tu Espíritu Santo y tu palabra. Así que Dios, venimos en completa humildad, humillación ante ti, Señor, reconociendo que nosotros mismos, Señor, no tenemos la solución a nuestras propias vidas, Señor, pero solamente tú, Señor, como aquel hombre dijo, Señor, solo tú tienes palabras de vida eterna, Señor. Igual nosotros hoy, Dios, reconocemos que solo tú tienes palabras de vida eterna para nuestras vidas, Señor. Y te rogamos, Dios, nutre nuestros corazones para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Quiero invitarles a ir y buscar en sus Biblias. Estaremos meditando en la porción de la Escritura del capítulo 6 de la carta a los Hebreos y estaremos en los versículos 9 al 12. Así que te animo a tomar tu Biblia, a leer la palabra de Dios, Hebreos 6, y lo leeremos con total reverencia, con total sumisión al carácter, a la persona y a la obra de nuestro Señor Jesucristo. Capítulo 6 de Hebreos, versículo 9 al versículo 12. Pero en cuanto a ustedes, amados, aunque hablemos de esta manera, estamos persuadidos de las cosas que son mejores y que pertenecen a la salvación, porque Dios no es injusto como para olvidarse de la obra de ustedes y del amor que han mostrado hacia su nombre, habiendo servido y sirviendo aún a los santos. Deseamos que a cada uno de ustedes muestre la misma solicitud hasta el fin, para alcanzar la plena seguridad de la esperanza, a fin de que no sean perezosos, sino imitadores de los que mediante la fe y la paciencia heredan las promesas. Esa es la palabra de nuestro Señor. Estamos agradecidos de poder leerlas y poder meditar en ellas para nuestra vida. Como recordemos que el autor de la carta de los Hebreos está animando a su audiencia a no ser perezosos. Esta exhortación inició en el capítulo 5, versículo 11. Tú puedes leerlo en tu Biblia. Dice así: acerca de esto tenemos mucho que decir y es difícil de explicar, puesto que ustedes se han hecho tardos para oír. Esa palabra muchas veces se traduce como perezosos. Se han hecho perezosos, no quieren avanzar, están adormecidos. Recordemos que toda esta sección está enfocada en hacerlos crecer, en hacerlos madurar, hacerlos avanzar a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Encontramos nuevamente esta exhortación en el capítulo 6, versículo 1, que dice así: por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas y de la fe en Dios. Nuevamente, lo que el autor está enfatizando a su audiencia
es que el deseo pastoral del autor y el deseo de Dios a través del Espíritu Santo al inspirar esta escritura es que todo creyente debe avanzar hacia la madurez espiritual. Es lo que espera Dios de nosotros, nacidos de nuevo, entregados a Cristo, a que amamos su palabra, que le amamos a Él. Él espera que como creyentes avancemos en el camino que Dios ha puesto delante de nosotros. Entonces, después de exhortarlo severamente, recordarás las palabras fuertes que Él ha usado en los versículos 4 al 8, en los que Él le dice, siendo una vez iluminados, teniendo el Espíritu Santo, habiendo disfrutado de la palabra de Dios, ya no vivan de tal manera como que si no tuviesen eso. Les advierte del peligro de continuar en su dureza o continuar en su rebelión o continuar en aceptar o considerar la idea de dejar al Señor, abandonar al Señor. No es el camino correcto que deberías de seguir. Como un buen pastor, no solamente les advierte del peligro de rechazar a Cristo, no solamente les dice las consecuencias de regresar al judaísmo. De hecho, tiene un corazón pastoral, instructivo, amoroso, porque no solo se concentra en exhortarles, también se concentra en animarles. Los textos que acabamos de leer son de ánimo para su audiencia. Solo necesitas leer el versículo 9 para entender que Él está amando profundamente a su congregación. Está amando a aquellos creyentes que están corriendo en la dirección contraria. No solo les advierte con severidad, pero con mucho amor les anima a perseverar y les consuela en las promesas del Señor Jesucristo. Esta es una de las cosas que debemos aprender y apreciar de este pasaje. Las advertencias son severas, pero en el mismo tiempo miramos la muestra de amor de este pastor hacia su audiencia. Les exhorta a vivir como deben vivir, les anima a perseverar en la fe, los empuja, los consuela, basado no en su experiencia, pero basados en las promesas de Dios. Recuerda que parte de este contexto está el texto que dice, y esto haremos si Dios quiere. Debemos entender entonces que aún en medio de nuestras luchas, aún en medio de nuestros momentos de fragilidad, estamos llamados a vivir y experimentar la plenitud de Cristo en nuestra vida. Y el autor de Hebreos nos dice a través de este texto que hemos de estar persuadidos para cosas mejores. Romanos 8:18 nos dice lo siguiente: pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. En otras palabras, el autor a la carta a los romanos, el apóstol Pablo, le está diciendo a su audiencia en Roma de que esperen algo mejor que simplemente sufrir en este tiempo. Deberían tener expectativas altas en lo que Dios va a hacer. Básicamente lo mismo que encontramos en Hebreos capítulo 6, versículo 9. Persuadidos de estas cosas mejores, aunque sufrimos por breve tiempo, alienta a la iglesia a considerar que la gloria que será revelada en el tiempo final. Efesios 4:1 dice algo similar. Yo pues, prisionero del Señor, les ruego que ustedes vivan de manera digna de la vocación con que han sido llamados. Ese es casi el mismo clamor que encontramos en Hebreos 6:9, donde Él les está animando a vivir de tal forma que reflejan la gloria de Dios en sus propias vidas. Miremos un texto más para entender lo que está enfatizando el autor. Primera de Pedro 1:13 al 17, por tanto, preparen su entendimiento para la acción, sean sobrios en espíritu, pongan su esperanza completa en la gracia que se les traerá en la revelación de Jesucristo. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenías en su ignorancia, sino que así como aquel que los llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir, porque escrito está, sean santos porque yo soy santos. Ese es el ánimo y la exhortación detrás de este capítulo o estos versos que acabamos de leer. El autor a la carta de los Hebreos está viendo el peligro que están corriendo.
están intentando dejar a Cristo por la comodidad del judaísmo en el contexto en el que están siendo perseguidos, su vida está peligrando, entonces contemplan regresar a aquello que conocían como su seguridad. Y el autor a la carta de los Hebreos le dice, renunciar al único camino que trae la salvación es una tontería. Si sigues empujando en ese extremo, tu corazón será endurecido, y los adviertes severamente con la exhortación en el capítulo 6, versículo 4 en adelante. Pero ahora les dice, tú has sido llamado a vivir de cierta manera, entonces deberías vivir así. Es como cuando nuestros padres, si solían llamarte la atención, te regañaban severamente, pero seguido de su regaño severo venían palabras de afirmación. Quizás no es el mejor ejemplo porque la mayoría de los padres solo se quedan en exhortación y nunca pasan a la afirmación. Pero déjame recomendarte eso, o ayudarnos cuando exhortamos a nuestros hijos, incluir el ánimo a ellos. No solo aplastes a las personas con una exhortación, levántalos y empújalos a caminar. Y es lo que está haciendo el autor de la carta de los Hebreos. Les ha puesto un peso sumamente fuerte sobre sus hombros, pero no los deja cargarlos solos. Él los anima diciéndoles que han sido llamados a algo más, a algo superior, a algo mejor. Y el apóstol Pedro nos dio un aspecto clave. Hemos sido llamados a vivir vidas santas que glorifican y exaltan el nombre del Señor, porque escrito está, Dios es santo, nuestro llamado como suyos es que tenemos que ser santos. Y es básicamente el argumento que está detrás de este ánimo. Debemos estar persuadidos, hermanos, de que hemos sido llamados para cosas mejores. Pensemos en esto, pensemos en las circunstancias que están ocurriendo en audiencia en la carta de los Hebreos. Están afligidos, están perturbados, están cansados, quizás se están quejando de la situación que están enfrentando, se ven tentados a abandonar toda su convicción en el Señor, se están viendo tentados a rechazar la bondad de Dios y regresar a una seguridad falsa. Y el autor de los Hebreos les dice, no vivan de esa manera, no vayas por ese camino, más bien vive conforme a lo que has creído, vive de tal forma que ejemplificas lo que Dios ha hecho en tu vida. Has sido llamado más que a quejarte, has sido llamado más que a simplemente sufrir por sufrir. Por eso nos dice, ten expectativas de que has sido llamado para algo mejor y superior que al sufrimiento momentáneo. Estos versículos que vemos entonces tienen cierta dosis de confianza y seguridad. El autor está expresando certeza, seguridad y convicción. De hecho, les asegura que las cosas que él mencionó en el versículo 4 al 8, el capítulo 6, no son cosas que le ocurrirán a ellos, porque está persuadido de que ellos como hijos de Dios tendrán cosas mejores por el hecho de lo que Dios ha hecho en sus vidas. Y es exactamente lo que quiero animarte el día de hoy a pensar. No sé qué es la lucha en tu corazón y tu mente hoy, pero si tú has nacido de nuevo, si tú tienes una esperanza viva, si has sido llamado a caminar por fe y esperanza, entonces ten la persuasión, la certeza, la seguridad de que no solamente hemos sido llamados a sufrir el costo de seguir a Cristo, pero esperar cosas mejores en el Señor. Y no estoy hablando quizás de algo terrenal. En los planes de Dios podría estar esto, pero mi tendencia es a pensar en la eternidad con el Señor. Cuando podamos estar frente a Él y toda lágrima y todo dolor, como afirma Apocalipsis, se ha quitado de nuestra vida, porque estaremos en el lugar perfecto con el ser perfecto. Y es lo que el autor a la carta de los Hebreos intenta transmitir a su audiencia. Ha sido hecho para cosas mejores, para deleitarte en la gracia, para deleitarte en el amor al Señor, para esperar cosas mejores. Quizás la única duda que tendríamos en mente es por qué los amonesta tan severamente si él está convencido de que no ocurrirá lo que acaba de mencionar en el capítulo 6, versículo 4 en adelante. La advertencia, hermanos, nunca anula la seguridad de salvación en un creyente.
Eso es básicamente algo paradójico. Y con paradójico me refiero cuando hay dos declaraciones o dos pensamientos puestos a la par que parecieran contradecirse. Pareciera que hay una contradicción porque la advertencia es sumamente real y te aconsejo tomarla como una advertencia real. Pero el autor a la carta de los Hebreos les dice que eso no ocurrirá con ellos y entenderemos por qué no ocurrirá con ellos. Pareciera una contradicción, pareciera que la advertencia no fueran reales, pero déjame decirte, es quizás algo paradójico. Y el propósito de tener algo paradójico enfrente de nosotros es simplemente humillar nuestros corazones para que Dios a través de su Espíritu y su palabra ilumine nuestra mente. Necesitamos luchar en el texto y con el texto para entender qué es lo que Dios quiere en nuestra vida. Necesitamos examinar con más profundidad. Aquí no hay ninguna contradicción. Está diciéndonos de que debemos tener cuidado en nuestra vida, pero también está diciéndonos que dependemos completamente de la gracia y la misericordia de Dios. Un ejemplo de una paradoja la encontrarías en Mateo 10:39. Dice así: el que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Eso es paradójico. Podríamos incluir una paradoja más. En muchos sentidos se nos llama como creyentes a esforzarnos por cuidar nuestra salvación con temor y temblor, ¿cierto? Pero cuando lees el siguiente versículo en Filipenses, dice que es Dios quien produce el querer como el hacer. Pareciera algo paradójico. De hecho, algunos piensan que paradoja es igual a contradicción, pero no es así. Son dos pensamientos que están lidiando para ayudarnos a entender la grandeza del Dios que adoramos. Básicamente, la paradoja debe llevarnos a la humildad, ayudarnos a entender que no lo conocemos y lo sabemos todo. Y el autor de Hebreo está exhortando a su audiencia, diciéndoles: ten cuidado de seguir por el camino que vas, pero les anima a recordar quiénes son en el Señor. Les exhorta fuertemente y les demuestra su preocupación. Quiere que sean diligentes, que perseveren hasta el fin, pero lo harán porque han confiado y creído en el único que puede sostenerles para avanzar hasta el fin. El autor quiere que experimenten la esperanza plena. El autor quiere que vivan vidas diligentes. Has sido llamado a vivir de tal forma que honres y glorifiques a Dios. Eso les está diciendo. En lugar de correr lejos del Señor, deberías estar viviendo una vida que honre, glorifica y exalta el nombre del Señor. Les dice: hereda las promesas de Dios mediante fe, mediante paciencia, mediante la perseverancia. El autor a la carta de los Hebreos nos está animando a examinar el costo de no vivir para el Señor. Nos está llamando a no cruzar la línea. Nos está llamando a enfocarnos en vivir para la gloria del Señor. Está convencido de lo que Dios ha hecho en la vida de estos hombres y mujeres. Es verdad. Y es como el apóstol Pablo les dice en Filipenses 1:6: estoy convencido precisamente de esto, porque aquel que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Entonces, no solamente los exhorta a vivir como creyentes, los anima a vivir como creyentes. Pensando en esto, permíteme darte este primer punto. Todo creyente debe tener presente las advertencias, pero también debe tener presente el consuelo de Dios por medio de sus promesas para avanzar hacia la madurez espiritual. No solo necesitamos ser advertidos, exhortados, regañados, necesitamos ser animados por las promesas de Dios. Cuando pecamos y si estamos arrepentidos de nuestro pecado, solemos venir con mucha vergüenza ante el Señor. Y es un sentimiento y emoción que, si es producto de un arrepentimiento genuino, es correcto. Pero no solamente deberíamos acercarnos con el temor de haber ofendido a un Dios santo, pero también su palabra nos enseña que podemos acercarnos cuando nos arrepentimos de corazón ante el Dios Todopoderoso con un corazón lleno de gracia, porque Dios, a través de lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario, nos acepta ante su trono.
Lo que la autora, la carta de los Hebreos, está develando para nosotros, enseñándonos a nosotros, es que no solo debemos tener presente las advertencias, pero también el consuelo que Dios tiene con nosotros como sus hijos. ¿Recuerdas esta exhortación? La veremos más adelante. Al que Dios ama, también disciplina. Y en nuestra cultura la disciplina es falta de amor. Pero nuevamente dice Dios que aquel que ama, al que toma por hijo, lo disciplina. No solo debemos tener la advertencia, pero tener presente el consuelo de Dios por medio de sus promesas. Todo creyente debe tener temor reverente ante el Señor, pero también debe aprender a experimentar la gracia de Dios sin abusar de la gracia de nuestro Señor. El propósito de una fuerte advertencia no es aplastar a un creyente, sino mostrarle la realidad de su fragilidad, pero también la realidad de su necesidad de refugiarse en los brazos de un amor de un Dios todopoderoso. Es decir, necesitamos retroceder de nuestra manera egoísta de vivir. Necesitamos retroceder de nuestra forma de vivir en nuestras propias fuerzas, pero también necesitamos acercarnos al Señor para vivir en el poder de Dios. Debemos reconocer que nuestra tendencia a querer vivir en nuestras propias fuerzas es grande, y una dosis de realidad nos ayuda a entender de que no podemos vivir en nuestra fuerza, y una dosis de su gracia y sus promesas nos alienta a ir en la dirección correcta. Y eso es lo que el autor de la carta de los Hebreos está haciendo. No solamente les está exhortando y dejando caer un peso muy fuerte sobre sus hombros, les está diciendo que pueden correr confiadamente al trono de la gracia porque han puesto su confianza en Cristo Jesús. Recordemos el contexto. El autor le escribe a una congregación de creyentes que están luchando. Quizás eran judíos, lo más probable es que eran judíos devotos, que se han vuelto al Señor como su Salvador. Ahora son creyentes y confían en la obra de Cristo. Pero las circunstancias complejas, difíciles, que están enfrentando, los están empujando a cuestionar su compromiso con el Señor. Y son cosas que nos suelen pasar a nosotros. Las dificultades suelen traernos a luchar en nuestra mente y nuestro corazón si deberíamos seguir y continuar confiando en el Señor Jesucristo. Entonces su audiencia se ve tentada a regresar quizás a lo que en un momento era más cómodo, según el contexto que están enfrentando. Y debido a esto, el autor les repite una y otra vez, Cristo es superior, abandonar a Cristo es necedad. Si Él ha cumplido todo el sistema religioso sacrificial, abandonar a Cristo sería insensatez, sería necedad. Entonces les advierte si han sido iluminados, si han probado el don celestial, si han sido partícipes del Espíritu Santo, habiendo gustado de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Dice, no sigas por el camino que estás siguiendo. No avances en esa dirección. Ya no seas más terco, ya no seas más hostil a la verdad, no seas sordo a la palabra de Dios. Avanza con madurez hacia lo que Dios quiere. Y les dice en el versículo 6-9, pero en cuanto a ustedes, hermanos, aunque hablamos de esta manera, estamos persuadidos de las cosas que son mejores y que pertenecen a la salvación. En lugar de estar luchando, en la misma lucha constante, esté persuadido, claro, en tu corazón de que Dios te ha llamado a vivir una vida plena en Él. Es como cuando nos deleitamos tanto en el pecado y estamos luchando en ese pecado vez tras vez. Y si has nacido de nuevo, la exhortación para ti es real. Seguir viviendo de esa manera deshonra a Cristo. Es como volverlo a crucificar, y la actitud de esa crucifixión es tener la misma actitud de aquellos que querían verle muerto. Pero Dios viene en su gracia y misericordia y te dice, no has nacido de nuevo, no has sido comprado con precio de sangre para vivir como un pagano. Es un gran aliento, es una gran, no solamente una exhortación severa, pero un ánimo que debe confrontar nuestro corazón.
Porque si tú has nacido de nuevo, si tú has rendido tu vida al Señor, ¿cómo estás viviendo? ¿Estás viviendo bajo los estándares del Señor? ¿Estás viviendo en santidad y para su gloria y para su honra? Y el Señor a través de su palabra te dice, debes estar persuadido, creyente, hijo mío, dice el Señor, que has sido llamado para cosas mejores que revolcarte en el pecado. Has sido llamado a deleitarte en cosas superiores, como deleitarte en la grandeza del Señor que te ha salvado. Has sido lavado con precio de sangre en lugar de escupir esa sangre preciosa. Como mirábamos en Hebreos capítulo 10, nos ha llamado a vivir conforme a su evangelio. Debemos ser alentados, exhortados a vivir conforme a nuestro llamado. Eso sería lo segundo que quiero enfatizar hoy para ti y para mí. Debemos ser alentados, hermanos, porque fácilmente se nos olvida. Porque fácilmente las mentiras del mundo seducen nuestros corazones y nos vemos tentados a luchar con esta realidad de que debemos ser alentados a vivir conforme a nuestro llamado. Somos hijos de Dios y solemos actuar más como hijos del mundo. Somos hijos de Dios llamados a deleitarnos en la gloria de Cristo y solemos deleitarnos en las cosas de este mundo. Entonces ese es mi llamado para aquellos que han nacido de nuevo y están luchando y luchando vez tras vez. Examina tu corazón. ¿Has creído? ¿Realmente has rendido tu vida al Señor? Y si haces esta afirmación de que sí he creído, pero estoy luchando, mi exhortación y mi ánimo para ti, estén presente la advertencia de seguir viviendo así, pero ten presente el ánimo que el Señor te da. No has nacido de nuevo para deleitarte en el pecado. Ese no es lo que deberíamos estar haciendo con nuestra vida. Debemos ser alentados y exhortados a vivir conforme a nuestro llamado. Y por eso nos necesitamos unos a otros, ¿cierto? Porque gracias a Dios que no vivimos un cristianismo aislado. De hecho, no deberíamos vivir un cristianismo así. De hecho, decir un cristianismo aislado es contradictorio. Hemos sido llamados a vivir en comunidad, de revisar nuestra vida a través de la palabra de Dios. Pero también unos a otros. Debemos alentarnos, debemos exhortarnos unos a otros. ¿Y a qué deberíamos exhortarnos y alentarnos? A vivir conforme a los estatutos de Dios. En lugar de compararnos unos con otros, deberíamos venir y compararnos con el varón perfecto. En lugar de tratar de impresionar a las demás personas con nuestro moralismo y nuestro legalismo, deberíamos estar persuadidos que hemos sido llamados a vivir vidas para la gloria de su nombre. Mira lo que dice 1 Pedro 2, versículo 11 al 12. Amados, les ruego como extranjeros y peregrinos que se abstengan de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Mantengan entre los gentiles, que dice, una conducta irreprochable, a fin de que aquello que les calumnian como malhechores, ellos por razón de las buenas obras de ustedes, de la forma en cómo viven, al considerarlas, dice, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Todo creyente debe ser alentado a vivir conforme a los mandamientos de Dios. Debemos vivir conforme a la voluntad de Dios. Debemos vivir conforme a los principios de Dios descritos en su palabra. No necesitamos solamente, no es que necesitemos imitar a un cristiano devoto. Debemos vivir, si hemos nacido de nuevo, como cristianos que aman y glorifican el nombre del Señor. No solo necesitas la palabra de Dios para eso, no solo necesitas el Espíritu Santo para eso. En su misericordia y bondad Dios nos ha dado unos a otros para animarnos y alentarnos a honrar y glorificar a Dios con nuestra vida y nuestro ser. Mira 1 Tesalonicenses 4:7, porque Dios nos ha llamado, no nos ha llamado a impureza, sino ¿a qué? A la santificación. Eso es lo que el autor en la carta de los Hebreos está diciendo en otras palabras. No ha sido llamado a vivir vidas impuras, ha sido llamado a la santificación, ha sido llamado a avanzar.
Dios nos está llamando a vivir vidas santas. Vive conforme a tu llamado. Vive conforme a lo que Cristo ha hecho en tu vida. Según Timoteo capítulo 1 versículo 9 nos dice: Él nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. Como hijos de Dios tenemos una responsabilidad. Hemos sido llamados a vivir vidas que glorifican y exaltan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Si te has preguntado, has cuestionado cuál es la razón de mi vida, estos textos te ayudan a entender que has sido llamado para vivir para la gloria de Dios y deleitarte en Él. Y eso que el autor de la carta de los Hebreos está enfatizando. Ustedes han sido llamados, y estoy persuadido, para cosas mejores en cuanto a la salvación. Efesios 5, del 1 al 17, no voy a leer todo el pasaje, pero te animo a leerlo y meditar en él. Sean pues, dice el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso, sean pues imitadores de Dios como hijos amados y anden en amor. Versículo 3, porque la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencione entre ustedes, como corresponde a los santos. Debes notar que hay una diferencia entre el que vive bajo el mundo o las reglas del mundo y aquel que vive bajo las reglas del reino de Dios. Hay una diferencia entre los que son de la carne y los que viven en el Espíritu de Dios. Y es lo que está diciendo el autor en la carta de los Hebreos. Deben estar persuadidos que si has nacido de nuevo, que si has sido iluminado, si has disfrutado del Espíritu Santo, si te has deleitado en la palabra de Dios, vive de tal forma que honra su nombre. Versículo 8, porque antes ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Anden como hijos de luz, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Versículo 10, examinen qué es lo que agrada al Señor y no participen en las obras estériles de las tinieblas, más bien desenmascárenlas. Versículo 15, por tanto tengan cuidado cómo andan, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así pues, no sean necios, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Y es lo que el autor de la carta de los Hebreos le está diciendo a su audiencia. Si has sido comprado con precio de sangre, entonces vive de tal manera que tu vida refleja que eres sabio, que aprovechas el tiempo, que no eres un necio y que entiendes la voluntad de Dios. Y el apóstol Pablo agrega esto en Romanos 12, 1 y 2, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y que debemos entregarnos como sacrificios vivos ante nuestro Señor. Pregunto para todos de nosotros, ¿qué tipo de sacrificio vivo estamos siendo ante Dios? Porque es el ánimo que el autor de la carta de los Hebreos está diciendo. Has nacido de nuevo. Vive así. Has creído y confiado en el Señor. Vive así. Hebreos 6:10, porque Dios no es injusto como para olvidarse de la obra de ustedes y del amor que han mostrado hacia su nombre, habiendo servido y sirviendo aún a los santos. Mira la razón por la que Él cree que tienen esperanza viva y tienen la salvación del Señor. Siguen sirviendo a los santos aún en su lucha. La exhortación que hará en el versículo 11 nos va a ayudar a entender qué está pasando en el contexto. Pero mira lo que les dice, Dios no es injusto. Y Dios no se ha olvidado. Cuando pienso en esta implicación o lo práctico de este texto, déjame pensar en esto y procesar esto juntamente contigo. Es una poderosa afirmación para aquellos que sufren. Dios no es injusto. Solemos pensar que en los momentos difíciles de nuestra vida, estas dos declaraciones aquí suelen venir de manera negativa a nosotros, diciéndonos: Dios es injusto con lo que estás pasando y lo que estás sufriendo.
O vienen esos pensamientos negativos acerca del carácter de Dios. No solamente es Dios injusto, sino se ha olvidado de ti. Y lo que el autor está diciendo, que aquellos que viven conforme a los principios y mandamientos de Dios deben esperar en el Señor, porque Dios no es injusto y no se olvida de la manera en cómo han vivido sus vidas. Aún en su lucha les está diciendo: regresa a vivir de tal forma como iniciaste tu vida cristiana. Les está alentando a recordar su primer amor. Les está animando a decir: ¿recuerdas cómo servías? ¿Cómo adorabas su nombre? Recuerda cómo, habiendo servido y aún sirves a los demás en amor, sigue haciéndolo. Estamos persuadidos, expectantes de cosas mejores que simplemente quejarnos de las circunstancias. ¿Qué dice el texto? Dios no es injusto, hermanos, y Dios no ha olvidado. Piensa en un momento en esto, pero estas son acaso las dos áreas en las que solemos luchar, ¿no? Luchamos con que Dios es injusto o luchamos con que Dios nos ha abandonado. ¿Acaso nuestros miedos, preocupaciones y las mentiras del mundo y Satanás no intentan socavar estas dos verdades de que Dios no es injusto y que no olvida con cuánto sufrimiento hemos servido a nuestro Señor? El punto del autor es que medites que en medio de cualquier crisis Dios no es injusto. En medio de cualquier crisis Dios no olvida. El autor quiere que pensemos y meditemos que Dios recompensará con su justicia bondadosa cuando vivimos conforme a sus mandatos. Y es lo que el autor está diciéndoles. Vive de tal forma que reflejas la obra interna de Cristo en tu corazón. Una nueva criatura, nuevos afectos, nuevos deseos. La forma, iglesia, en cómo vivimos importa, e importa mucho. La forma en cómo vives refleja o demuestra o nos dice o comunica lo que crees acerca del carácter de Dios. La forma en cómo vives día a día, tu vida práctica importa. Es lo que el autor está diciendo: regresa al fundamento verdadero, aférrate a la verdad, aférrate a Cristo, porque tu vida práctica está reflejando lo que realmente crees en tu corazón. Es muy probable que las pruebas nos hagan dudar. Es muy probable que incluso la apatía de otros cristianos nos desanimen, porque deberían estar viviendo bajo un estándar. Es posible que la vida práctica de otros creyentes nos decepcionen. Y es muy probable que la iglesia, que no es perfecta, sea lo que no esperabas, o es lo que no esperabas. Y te encuentres así, déjame decirte que es precisamente lo que Satanás quiere que luches y que pases. Porque quiere aislarte. Satanás quiere que te encuentres entre dos caminos, entre la autojusticia o caer en la autocompasión. Y lo que el autor de los Hebreos está animando a su iglesia es: vive de tal forma que cada circunstancia que te rodea sirve para glorificar su nombre. Eres una nueva criatura, has nacido de nuevo, tienes una razón por la cual vivir, tienes una razón por la cual sufrir. Vive de tal forma que tu vida es un testimonio para la gloria de su nombre. Dios quiere que te des cuenta de que Él no es injusto y que no olvida. ¿Qué cosa no olvida? Dice el autor de los Hebreos: la obra de ustedes, una obra de amor que se muestra a su nombre. Entonces está diciendo, ¿cómo deberíamos enfrentar esta crisis a la iglesia de los Hebreos? Deberíamos enfrentarla sirviendo en amor a nuestros señores, sirviendo en amor a otros. En lugar de quejarnos, en lugar de rechazar la crisis, en lugar de huir, y no contar el costo de seguir a Cristo, en lugar de rechazar las bondades del Señor, deberías, dice, mostrar el amor hacia Dios por sobre todas las cosas,
y deberías mostrar el amor hacia los demás creyentes que están sufriendo y luchando igual que tú. El servicio a otros en amor, diligente y fiel, es un fruto que denota evidencia de una fe genuina. Y eso es lo que les está diciendo el autor con mucho ánimo. Deberías estar sirviendo de corazón, aún en tu necesidad, aún en tu crisis, porque Dios no es infiel o injusto, no olvida el amor que tienes por su nombre. Es como que pones la prioridad en lugar de enfrascarte en la circunstancia y quejarte de las circunstancias. Pones el nombre de Dios en alto y decides honrarlo y glorificarlo con toda tu fuerza y con todo tu ser. Y en esa circunstancia en la que estás, Dios te está llamando a servir a los demás. Él dice, vive de tal forma que el evangelio es evidente en tu vida. Podemos afirmar con certeza que el amor por Dios se ve evidenciado de manera práctica en el amor que tenemos por los demás. Nota la confianza con la que habla el autor en Hebreos 9. Nota que él está diciendo que su amor a los demás debe ser palpable. Déjeme probarte por qué creo que servir en amor a otros es evidencia de una fe genuina. Mateo 22, 37 al 39 nos dice, y él contestó, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el gran y primer mandamiento, y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hay una consecuencia de amar a Dios por sobre todas las cosas. Amar al prójimo. En 1 de Juan 4:19 nos dice, nosotros amamos porque Él nos amó primero. Y el autor de Hebreos les está diciendo a su audiencia en este momento de incertidumbre, de conflicto, de crisis, deberíamos seguir amando al Señor por sobre todas las cosas. Y deberíamos a través del amor de Dios en nosotros amar a nuestro prójimo, sirviéndole continuamente. Ese principio en 1 de Juan 4:19 sigue aplicado a nosotros. Nosotros amamos. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. En Juan 13, 34 al 35 nos dice, un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Así también se amen los unos a los otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, que dice el texto, si tienen amor los unos por los otros. La fe genuina, la fe auténtica se ve evidenciada en nuestro amor por Dios y nuestro amor por el prójimo, nuestro amor por unos a otros. Lo que el autor a la carta de los Hebreos le dice, en lugar de correr en la dirección opuesta, pon en alto a Cristo, exalta su nombre como lo has hecho desde el principio y sirve con amor a los demás. 1 Juan 3:14, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en muerte. Hay más textos que podría leerte, pero mostrar amor requiere diligencia. Y lo que el autor a la carta de los Hebreos les dice, ustedes han sido llamados para algo más que simplemente huir de las crisis. Los alienta a experimentar la verdad del Evangelio en sus propias vidas, a amar con diligencia, primeramente a Dios para poder amar a los demás. Amar requiere diligencia y es en algo en lo que deberíamos comprometernos. Hermanos, servir, luchar contra la pereza y la apatía debe ser una constante en nosotros como hijos de Dios. Hemos sido llamados a algo más que solo quedarnos escuchando sin actuar. Hemos sido llamados a ser activos y proactivos en nuestra devoción y amor a Dios. Y eso es lo que le dice el autor de los Hebreos. Cristo ha hecho la obra en tu vida. Vive de tal forma que sirves al Señor y amas al Señor. ¿De dónde proviene el agotamiento de amar y servir a Dios y a los demás? Te amas mucho a ti mismo. Te enfrascas mucho en ti mismo.
Todo gira en torno a tu crisis y tu problema. Nuestra falta de deleitarnos en el amor de Cristo es la razón de nuestro agotamiento de amar al Señor y servir a los demás. Nos hemos puesto en el centro de la historia y nos hemos olvidado, y el autor de Hebreos dice, has nacido para algo más que simplemente ponerte en el centro como víctima. Dios no es injusto y no se olvida del esfuerzo con el que le han amado. Sigue amándole. Sigue sirviendo con amor al Señor. Hebreos 6:11, pero deseamos que cada uno de ustedes muestre la misma solicitud hasta el fin. Es decir, continúa de esta manera como has venido haciéndolo, amando al Señor y sirviendo a los demás. A esto has sido llamado, para alcanzar la plena seguridad de la esperanza. El autor con este verso regresa a manifestar y recordarnos el motivo de la advertencia. Él quiere que como su audiencia secundaria avancemos, que no nos estanquemos, que avancemos con diligencia, como lo hicieron, dice al principio. ¿Recuerdas tus primeros días de cristiano? ¿Cómo eras? ¿Cómo servías? Mira lo que dice el autor de la carta, Pedro en su segunda carta, capítulo 1, versículos 5 al 11. Por esta razón también, obrando con toda diligencia, añadan a su fe virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, al dominio propio perseverancia, y a la perseverancia piedad, a la piedad fraternidad, y a la fraternidad amor. Esfuérzate, sé diligente. Has sido llamado a esto. Esto es quién eres realmente. Esa es tu identidad en el Señor. Pues estas virtudes, al estar en ustedes y al abundar, no los dejarán ociosos ni estériles en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Avanzaremos en madurez mientras somos diligentes. Versículo 10. Así que, hermanos, sean cada vez más diligentes para hacer firme su llamado y elección de parte de Dios, porque mientras hagan estas cosas nunca caerán. El autor de la carta de los Hebreos le dice, has sido llamado a algo más que simplemente quejarte y huir de las crisis. Ama al Señor con todo tu corazón, toda tu fuerza y todo tu ser. Ama y sirve a los demás que están a tu alrededor. Hermanos, cuanto más trabaje Dios en tu vida y por medio de tu vida, en la que diligentemente persigues la piedad, mayor será la garantía de esperanza. Eso es lo que dice el autor de la carta de los Hebreos. Si sigues avanzando, regresemos a Hebreos 6:11, nos dice: pero deseamos que cada uno de ustedes muestre la misma solicitud hasta el fin. Básicamente son sinónimos de lo que leímos en Primera de Pedro. Agrega, insiste y sé diligente en agregar esas virtudes a tu vida. ¿Para qué debería esforzarme con diligencia? ¿Para qué debería dejar que Dios obre en mi vida y por medio de mi vida mientras me esfuerzo en la gracia de Dios, me esfuerzo en el poder de Dios de perseguir diligentemente la piedad? Porque mayor será la garantía de mi esperanza. Es la certeza y la convicción de mi corazón. Porque estoy viendo a Dios obrar día a día en mi vida. Hemos sido llamados a cosas mejores, dice el autor de la carta de los Hebreos. Hemos sido llamados a deleitarnos en Él y no en el pecado, a avanzar y no estancarnos. Hermano, cuanto más trabaje Dios en tu vida, y Dios trabaja muchísimo en nuestra vida por medio de dificultades, podándonos, como enseña Juan 15. Dios trabaja a través de las dificultades, como enseña Primera de Pedro capítulo 1, que tendremos aflicciones, también dijo Jesús en Juan. Y Dios trabaja por medio de la adversidad, Dios trabaja por medio de los días difíciles, mientras Dios trabaja en nuestra vida y por medio de nuestra vida, y mientras avanzamos diligentemente persiguiendo la piedad y las virtudes, mayor será nuestra garantía. Es como una recompensa de parte del Señor para nuestras vidas. Lo que quiero afirmar es que la perseverancia en la vida cristiana es necesaria. Cuando Dios trabaja en tu vida y le permitimos obrar en nuestra vida por medio de las cosas difíciles, mientras nos esforzamos por avanzar y correr la carrera que Dios ha puesto delante de nosotros, será mucho más fácil que tengas esperanza viva.
porque mirarás en tu vida la obra de Dios. Y eso es lo que el autor de los Hebreos les está diciendo. En lugar de correr lejos de Dios, permanece firme en el Señor, sigue avanzando la carrera, porque mientras avanzas en esta carrera y Dios obra en tu vida, verás la esperanza viva en ti. Será mucho más fácil que tengas esperanza. Recuerda entonces esa advertencia, no seas perezoso, avanza. Avanza, pues Dios está obrando en ti, le dice el autor de la carta de los Hebreos. Está produciendo tanto el querer como el hacer en tu vida, pero avanza. Es tu responsabilidad esforzarte, pero al mismo tiempo, lo paradójico, debes dejarlo en las manos de Dios, pero esforzarte. Filipenses 2, 12, 13, que ya lo cité, dice así que amados míos, tal como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor. Es tu responsabilidad, porque Dios es quien obra en ustedes, tanto el querer como el hacer para su buena intención. Es su obra en nosotros. Mientras más caminemos así nuestra vida cristiana, el esfuerzo puesto en las manos de Dios, más esperanza tendremos en nuestra vida. La razón por la que no estamos disfrutando en esperanza, ni fe, ni convicción, es porque nuestro esfuerzo está siendo en nuestra propia fuerza y no en el poder de Dios. Y el autor de los Hebreos le dice, deja de confiar en tu fuerza, pon tu mirada en el Señor, descansa en el Señor, persevera en fe y esperanza, obra diligentemente todos los días de tu vida. Has sido llamado a algo más que simplemente luchar con el pecado, pero avanzar. Y Dios obrará poderosamente. Heredarán las promesas del Señor. Mira lo que dice Hebreos 6:12, a fin de que no sean perezosos, sino imitadores de lo que mediante la fe y la paciencia heredan las promesas. Dios nos ha llamado y nos sigue llamando a cosas mejores. Entonces sigamos el ejemplo de fe, paciencia y amor y perseverancia de aquellos hombres y mujeres de fe. Estás siendo llamado a avanzar diligentemente y no quedarte como un perezoso. Debemos ser diligentes y no debemos caer en la pereza. Debemos recuperar el entusiasmo con el que hemos servido al Señor desde el principio. Recuerda la exhortación en el Apocalipsis capítulo 2 versículo 4. Tengo una queja, dice el ángel a la iglesia. Has olvidado tu primer amor. Y si lees la Nueva Traducción Viviente, dice que has dejado de amar al Señor como todo tu ser, con todo tu ser, con todas tus fuerzas. Has olvidado tu primer amor. ¿Cómo continuar la carrera de fe cuando es mucho más fácil rendirse y retroceder? Mira lo que dice Hebreos 6:12. Imitadores de los que mediante la fe y la paciencia heredan las promesas. Es de mucha ayuda, hermanos, cuando vemos a otros creyentes avanzar en sus propios pasos de fe. Y el autor está diciéndole a la iglesia entera que está luchando, vivan conforme a su llamamiento. ¿Cómo hago si estoy luchando demasiado? Rodéate de aquellos hombres que están viviendo conforme a su llamamiento. Sean imitadores. Entonces, ¿cómo continuamos en una carrera en la que siento que estamos perdiendo, en la que siento que estamos cediendo demasiado, en la que no tenemos esperanza, en la que no estamos sirviendo con amor, en la que estamos luchando día tras día? Invita a otros en tu proceso e imita a otros en sus procesos. Por eso el llamado general del autor de la carta de los Hebreos es a todos los creyentes de su audiencia, vivan conforme a su llamado. Porque habrá otros creyentes que necesitan tu testimonio. Habrá otros creyentes que imitarán tus actos de fe. Habrá otros creyentes que imitarán tus procesos. Por eso vive de tal forma que tu vida honre y glorifica a Dios, porque eres de testimonio. No solamente para los gentiles o para los paganos o para los inconversos.
Eres de bendición y ayuda para la propia congregación. Y el autor está diciendo, vive de esa manera. Ya has sido comprado con sangre. Eres una nueva criatura. Tienes nuevos afectos, nuevos deseos. Vive de esa forma. Porque tu testimonio será de bendición para otros creyentes. Imitando a aquellos que han avanzado y han heredado las promesas mediante la fe y la paciencia. Y aquí es donde el autor nos hace un pequeño paréntesis sobre lo que nos va a decir en Hebreos 11. Porque en Hebreos 11 nos va a dar grandes ejemplos de fe y paciencia. Hombres y mujeres que creyeron y confiaron en el Señor. Y le está diciendo, tú deberías estar ahí. Tú deberías actuar ahí. Pero si estás luchando, fíjate, imita a aquellos que han perseverado en la fe. Por eso el autor de la carta de los Hebreos incluye en el capítulo 13 este verso, Hebreos 13:7. Acuérdense de sus guías que les hablaron la palabra de Dios y considerando el resultado de su conducta, dice, imiten su fe. Por eso el apóstol Pablo puede decir, sean imitadores de mí como yo soy de Cristo. Por eso Jesucristo dice, vengan a mí. En cierta manera, ese venir a mí es una relación que podemos tener con Él para imitarle. De hecho, la palabra discípulo es una imitación del maestro. Entonces, iglesia, déjame simplemente animarte en el Señor. Si has nacido de nuevo, vive de tal forma que ejemplificas fielmente lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por ti. Si estás luchando y sientes que la carga es más difícil de llevar, déjame animarte a decirte que hay cosas mejores en las que podemos concentrar nuestros afectos y deseos. Amando al Señor con todo nuestro corazón, nuestra fuerza y nuestro ser, amando y sirviendo a los demás, teniendo una esperanza viva y teniendo fe que Dios hará cosas mejores para la gloria de su nombre. Medita en estas tres virtudes: amor, esperanza y fe. Y pregúntate, ¿qué estoy amando más hoy en mi vida? Sea cual sea la crisis que estás experimentando hoy, pregúntate, ¿qué estás amando más hoy en tu vida? ¿Estás amando más a Dios o amando a tu prójimo? ¿Estás creciendo en esperanza o en desesperanza? Hemos sido llamados a vivir estas cosas anclados y esperanzados en lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Recuerda este texto: aquel que inició la buena obra en ustedes, iglesia, será fiel en terminarla. En lugar de concentrarnos en la crisis, deberíamos concentrarnos en aquel que podemos amar por sobre todas las cosas, en servir por amor a nuestro Señor, en crecer en esperanza. Lo que está por venir es una esperanza viva. Estoy viviendo y sirviendo por fe. ¿Estás caminando por fe, iglesia? La razón por qué morimos como cristianos en nuestra vida es por la falta de caminar por fe. Y el autor de la carta de los Hebreos le dice, vive en amor, con esperanza y con fe. Hemos sido llamados a vivir de esa manera, persuadidos de estas cosas mejores. Que la crisis, que el mundo se está cayendo fuera de aquí, sí. Y seguirá así. Hasta que nuestro Señor venga. Dice el autor de la carta de los Romanos, el apóstol Pablo, que la creación gime a una hasta el día que los hijos de Dios sean revelados. Vive con esperanza, con amor y con fe. ¿A qué cosas mejores te ha llamado Dios hoy? Permíteme terminar con Efesios 1, 18 al 19. Esa es la oración del apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso. Y será mi oración por ti y por mí. Mi oración es que los ojos de su corazón les sean iluminados, iglesia. Esa es mi oración y mi deseo, que tus ojos de tu corazón sean iluminados, para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento. Que entiendas que tenemos una esperanza viva, no una esperanza muerta. Que comprendas la esperanza que tenemos en el Señor. Cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos.
qué es lo que Dios tiene para los suyos. Versículo 19, y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Has sido llamado a vivir de tal forma que este texto se ejemplifica en tu vida todos los días de ella. Oramos. Señor, te agradecemos el privilegio, Padre, de poder venir a tu palabra. Reconociendo, Dios, que muchas mentiras llenen a nuestra mente y corazón con respecto a tu carácter, sobre todo cuando no tenemos lo que queremos. Cuando no logramos controlar las circunstancias y las situaciones que nos rodean, Señor. Solemos llenarnos de enojo y amargura en contra de tu carácter y decimos, Dios no está siendo bueno, Dios no está siendo justo, Dios nos ha olvidado. Y el texto nos enseña hoy, Señor, que cuando vivimos conforme a tus estatutos, entenderemos con más facilidad que tú no eres injusto, Señor. Entenderemos con rapidez, Señor, de que tú no nos has abandonado, Señor. Que tenemos esperanza viva en ti, que tenemos confianza y certeza de lo que tú has hecho en la cruz del Calvario por nuestra vida y a favor de nosotros. Nos da esperanza, nos da una razón, nos da motivos para exaltar y glorificar tu nombre. Señor, para aquellos que están abatidos, cansados, desanimados, Señor, que son creyentes pero están luchando, que puedan entender esta verdad. Hemos sido llamados para vivir para cosas mejores. Y esas cosas mejores tienen que ver con amarte profundamente y servir en amor a los demás. Esas cosas mejores tienen que ver, Señor, con una vida de fe que avanza viendo lo que no está. Confiando, Señor, en que tú tienes el control en cada circunstancia, en cada situación. Confiando, Señor, en que tenemos una esperanza viva que nadie nos puede quitar y nadie nos puede robar, Señor. Y un día, Señor, cuando tú regreses o nosotros vayamos a tu presencia, Señor, estaremos contigo, Señor, donde no habrá más llanto, ni lágrimas, ni dolor. Persuadidos de estas cosas mejores, hoy, expectantes de estas cosas mejores para el futuro. Por el poder de tu palabra, por el poder de tu evangelio, para la gloria de tu nombre, ayúdanos a vivir de tal forma que glorificamos y exaltamos tu nombre. Gracias, Señor, por exhortarnos y llamarnos al primer amor y continuar así, Señor, toda nuestra vida. Esa es la imagen del cristianismo, regresando al primer amor cada día de nuestra vida para la gloria de tu nombre. Lo pedimos, Señor, obra en nosotros de tal forma que vivimos para la gloria tuya. En tu nombre oramos esto. Amén y amén. Dios bendiga, amada iglesia, son amados.